la tierra. Amén. Amén. Nadie grita amén. ¿Y va a haber burritos? Unos molletes, aunque sea. Muy bien, vamos a la palabra para el día de hoy. Y vamos a la primera carta de Juan, capítulo primero, y desde el primer versículo. 1 Juan 1:1. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por este testimonio. Y te damos gracias, Señor, porque en todo estás para darnos bendición. Y cada porción de tu palabra, Señor, nos enriquece cada día. Te damos gracias porque sabemos que esta palabra quedará guardada en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, y la podremos llevar a la práctica, y todo sea así en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y esta es la introducción, es la primera parte de la primera carta de Juan, pero creo que es muy importante y conveniente que podamos entender lo que aquí nos dice Juan el apóstol. Y el tema del día de hoy le vamos a poner comunión verdadera, que así dice en el tercer versículo, comunión verdadera. Hoy tenemos que entender que es posible tener una comunión con Dios, que debemos tener esa relación, pero el tener esa relación debe de ayudarnos precisamente a que podamos disfrutar este viaje hasta que vayamos a la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir? Que sí, ya somos salvos, sí, estamos en el Señor, pero todavía nos faltan cosas por hacer, y qué mejor que en este tiempo, en esta temporada, podamos disfrutarlo sabiendo que el Señor está con cada uno de nosotros. Fíjese que unos años atrás agarramos una temporadita la pastora y su servidor y los hijos, íbamos muy seguido al Cinépolis, y no recuerdo si era el Cinépolis o el Cinemex, ya ni sé, pero le dan a uno una tarjetita o compra uno una tarjetita, y dependiendo de la cantidad de veces que usted va al cine, va cambiando la tarjeta o va cambiando los beneficios de la tarjeta. Entonces de repente ya lleva usted tantas visitas acumuladas, pues que le regalan algún producto, o lleva tantas visitas acumuladas y ya no hace fila para que le surtan las palomitas, el refresco, o le dan un refill gratis, o cosas así, de ese tipo. Es muy padre, pero obviamente pues esto se va logrando a medida de que uno... Ahí la traes, a ver si nos invitas al cine, Jaime. Y nos van dando beneficios. Otro lugar donde dan muchos beneficios es con las líneas aéreas.
Cuando uno pertenece al club de una línea aérea y empieza uno a hacer millas, porque ahí lo manejan por millas, bueno, pues le van dando también beneficios como cambiar de asiento, como poder inclusive a veces cambiar a primera clase, cosas así muy interesantes que van haciendo la experiencia del viaje cada vez mejor y placentera. Ciertamente uno tiene que mantenerse en la actividad, ya sea del cine, ya sea de la aerolínea, ya sea de la renta de autos, todas esas compañías que nos van dando algún beneficio. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, no se relaciona con todos sus hijos de la misma manera. Y podemos ver a través de las Escrituras cómo había inclusive multitudes que lo seguían. Hay un pasaje donde inclusive nos va hablando que había alrededor de 1200 personas siguiéndolo. Posteriormente eran 570 las que estaban más cercanas, 120, y se va reduciendo el número. Y cada vez que se va reduciendo el número, nos va diciendo que entre más pequeño era el número, era más grande o mayor la relación que el Señor tenía con sus discípulos. Ese número nos va llevando hasta los 12, que eran sus discípulos, que ya prácticamente caminaron con Él los 3 años, que estaban con Él día y noche, que comían con Él, que platicaban con Él, que compartían todo el día con Él. Pero después de esos 12, había otros 3 que eran un poco más cercanos, que fueron los que atestiguaron la transfiguración de nuestro Señor. ¿Que quiénes eran? Pedro, tenía que haber un Pedro ahí. Pedro, Juan y Jacobo. En algunas traducciones también le ponen Santiago. Ellos 3 eran los más cercanos con el Señor. Pero todavía dentro de esos 3 había otro más que era el chiple, el consentidote, que inclusive él mismo dentro del evangelio que él escribe, él se describe a sí mismo como el chiple de Dios, ¿verdad? El consentido, el más cercano al Señor, el que se apoyaba en el pecho del Señor mientras Él explicaba, predicaba, les hablaba del reino. Y obviamente pues estamos hablando de Juan. Así que podemos ver a través de estos ejemplos y de estas manifestaciones cómo el Señor no se relacionaba con todos de la misma manera. En nuestra época actual sucede lo mismo. En la actualidad somos millones de cristianos, pero hay niveles, como dirían en mi rancho, pero hay niveles. Así que yo no puedo definir o decirle cuál es el nivel de cada uno de nosotros, pero lo que sí tenemos que hacer cada uno de nosotros es buscar cada día más estar más pegados al Señor. Y a medida de que estemos nosotros más pegados al Señor, pues el Señor va a estar más relacionado con nosotros y lo vamos a poder ver manifestado en nuestra vida. Juan, usted sabe que Juan escribe uno de los evangelios. Juan escribe su propio evangelio. Y cuando leemos el evangelio de Juan, algo que nos ha quedado muy claro y que tenemos que entender del evangelio de Juan es que él, por medio de ese evangelio, le muestra al mundo, le muestra a los pecadores, a nosotros, a cómo volvernos santos. Y no, acuérdese que santo no quiere decir que esté uno en un nicho y que le traigan a uno flores ahí, ¿verdad? No. Santo es apartado. Santo es cuando ya recibimos a nuestro Señor Jesucristo y nosotros estamos dedicados a Él, apartados a Él. Eso es lo que significa ser santo. La palabra santo en el original es apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para Dios. Entonces en el evangelio de Juan Él nos enseña a ser apartados para Jesús.
y nos muestra que cada uno de nosotros tenemos que tener una relación con Él, con el Señor. Pero la primera carta de Juan, ya no nos está hablando Juan de salvación. Ya ciertamente está hablándole a un pueblo que ya ha sido salvado, pero que está Él hablando para que este pueblo tenga un desarrollo sano y correcto, para que todos esos santos que ya han sido salvados podamos disfrutar, escuche bien, que podamos disfrutar de la salvación, que podamos tener esos beneficios como las tarjetas del cine, como las rentas de autos, como las líneas aéreas, que podamos cada día tener más millas para obtener mejores beneficios de parte del Señor. Discúlpeme el ejemplo, pero de eso se trata, que disfrutemos de nuestra salvación, que podamos experimentar esa intimidad con Dios. Y a través de sus cartas podemos ver cómo Juan nos dice hijitos míos. Hijitos míos, hijitos míos. Está hablando precisamente de esa relación que tenemos que tener con el Señor y de cómo poder disfrutar de esta salvación. Lo que leímos en el inicio pues es los primeros 4 versos de esta primer carta, y la meta o lo que quiere lograr Juan con esta carta es que nosotros podamos tener una comunión. Y dice la carta, una comunión con nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los apóstoles, los discípulos de Jesús. Para que por medio de esa relación con los apóstoles podamos nosotros disfrutar y tener una relación con el Padre y con el Hijo, que es Jesucristo. Que la palabra comunión, yo creo que ya lo ha escuchado usted muchísimas veces, pero se lo vuelvo a repetir. La palabra comunión en el original griego se refiere a koinonía. Esa es la palabra, koinonía. Y koinonía se refiere a compartir algo en común. Algo que tenemos todos en común es compartirlo, o pasar un tiempo en comunión, pasar un tiempo en una sana koinonía, en una relación sana entre cada uno de nosotros. Esta palabra se utiliza muchísimo a través del Nuevo Testamento y se refiere a la conectividad que tenemos que tener los unos con los otros de manera relacional. Se lo explico. Que podamos estar relacionados todos y cada uno de nosotros unos con otros. Que estemos a gusto, que nos veamos con gusto, que cuando estamos reunidos podamos disfrutar de estar reunidos. Como cuando usted se reúne con los amigos a la carne asada, ¿verdad que usted está en koinonía? Disfrutando, platicando, a lo mejor de repente uno se pone medio intenso, pero entre todos lo nivelan y sigue en armonía todo. De eso se trata, de estar en una sana relación y comunión. Y obviamente esta relación la tenemos que tener también y disfrutar con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que sabemos que es un Dios trino. Dios es un ser relacional de origen. Por eso sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Desde antes de la creación y desde siempre, Dios ha estado relacionado con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos viven en esa comunión. Porque es un mismo Dios, acuérdese. No es que son 3 dioses, es un mismo Dios, un solo Dios con 3 personalidades distintas, pero es un solo Dios. Es algo muy difícil de entender para nosotros. Para nosotros es algo que nos puede volar la cabeza, y habrá mucha gente que lo describa o lo diga de otra forma o que lo entienda de otra manera, pero realmente eso es un solo Dios, solo que se manifiesta de 3 maneras diferentes con su pueblo. Así que para Dios es muy importante que estemos en comunión,
que estemos en coinonía, que estemos unidos. Por eso yo le insisto cada vez, y por eso discúlpeme que le doy tanta lata, pero por eso no podemos dejar de congregarnos. Tenemos que estar en constante relación. Ahora déjeme, le digo algo más muy importante. Como Dios es relacional, para nosotros es sumamente importante que estemos siempre relacionados unos con otros como hermanos. Porque si no estamos relacionados unos con otros como hermanos, vamos a dejar de estar relacionados con Dios. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra relación horizontal no está funcionando de una manera correcta, nuestra relación vertical se va a interrumpir. Por eso hay mucho cristiano que se siente llanero solitario y ahora con la pandemia muchos cristianos se hizo llanero solitario. Y yo escuchaba, y bueno, ya no lo escucho tanto porque ya se empezó a normalizar, ya tiene un tiempo que se normalizaron las cosas, pero yo escuchaba mucha gente que decía, no, es que yo ya no me congrego porque yo tengo mi relación con Dios. Y Dios me dijo que estaba bien y yo sentí paz. Paz, ¿verdad? Pero le dan los bachones que le daba el Señor. Porque la misma palabra dice, no os deje de congregar, como algunos tienen por costumbre, o sea, se tiene que relacionar. Y si no estamos relacionados los unos con los otros, entonces no vamos a poder relacionarnos en lo vertical con nuestro Dios. Tenemos que estar nosotros unidos. Precisamente hoy en la tarde veía un cuadrito, y déjeme ver porque creo que hasta lo salvé. Déjeme ver porque creo que hasta lo salvé. Fíjese que no lo salvé. No me apareció aquí en la galería. No, fíjese, qué triste, no lo salvé. Pero un cuadrito que decía algo así como que no podemos cantarle al Señor que estamos en comunión, en unión con Él, si no estamos amando a los hermanos que están con nosotros. Creo que se refería a la canción de esa de Cristo yo te amo. Dice, no puedes cantarle a Dios Cristo yo te amo si no amas al que está sentado enseguida de ti. Algo así decía el cuadrito. Déjenme ver si lo encuentro y luego se los voy a compartir ahí en el grupo. Pero a eso se refiere. El Señor verdaderamente busca que nosotros estemos relacionados. Ahora, si me pide usted un ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Es que nosotros cuando recibimos a Jesús, nosotros le hemos recibido como nuestro Señor. Y le hemos dicho, Señor, Jesucristo, sé mi Señor. Y lo recibimos y en ese momento nos volvemos cristianos legalmente. Porque ya legalmente ya somos cristianos. Pero si no tenemos relación, vamos a estar legalmente como cristianos, pero no estamos viviendo en esa relación que tenemos que vivir. Y se lo explico así para darle el siguiente ejemplo. Hay muchos matrimonios que están legalmente casados, pero que no viven en coinonía, que no viven en comunión. Sí están casados, pero no viven en unión. Y a veces inclusive ni se toleran unos a otros. Viven en cuartos y camas separadas, pero están legalmente casados. A veces así nos sucede como cristianos. Estamos legalmente salvados, pero no vivimos en una relación y en una comunión ni con nuestros hermanos, ni con Dios. Pensamos que sí, pero no sucede de esa forma. Entonces usted puede estar viviendo un cristianismo, yo sé que aquí no hay nadie así, pero alguien puede estar viviendo un cristianismo donde usted es justificado legalmente, redimido, perdonado legalmente, pero al mismo tiempo desconectado de Dios. Al mismo tiempo desconectado de Dios.
Por eso Juan lo que busca es que nosotros podamos tener koinonía para cambiar nuestra experiencia de salvación, y no solamente que estemos resistiendo en lo que el Señor nos lleva, aguantando, ¿verdad? Sufriendo y llorando, decía un salmista. Porque mucha gente, y de verdad se lo digo, mucha gente piensa que volverse cristiano es un martirio. Porque dicen, ya no voy a tomar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Qué aburridos, qué esto. Piensan que así es. Y la verdad de las cosas es que cuando verdaderamente le encontramos sentido y entendemos lo que es tener esta relación con Dios, la disfrutamos. Una vez un hermano me decía, qué aburrido, ustedes no toman. Pues sí, pero si vieras cómo comemos. Y burritos de Valsequillo. No, hombre. Pues es que le encontramos el sentido a la vida. Vivimos de una manera distinta y vivimos más alegres, más contentos. Porque no dependemos de algo extra para poder tener koinonía. Y lo digo de esa manera porque hay gente que si no tiene un vaso en la mano, no hay koinonía en esa reunión. Les falta, ¿verdad? Algo les falta. Denle un vaso aunque sea desechable del Oxxo, ¿verdad? Vacío. ¿Verdad? Así que lo que Juan quiere y busca en esta primera carta es que podamos disfrutar de esta salvación. Nuestra meta y la meta de Juan es que podamos estar bien con Dios y que podamos seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros empezamos a tener esa koinonía y esa relación con Dios, vamos a vivir experiencias diferentes. Mire, a veces no nos damos cuenta de muchos beneficios que tenemos como cristianos. Como también a veces cuando nosotros podemos estar en, fíjese, y se me viene a la mente esto, cuando estamos en koinonía, podemos tener experiencias aún mejores. El año antepasado, que tuvimos la oportunidad de ir a Los Ángeles, hay un carril en los caminos, en las carreteras, en el freeway, donde si usted va compartiendo su auto, si van más de 4 o 5 personas en el auto, usted se puede meter a ese carril. Y ese carril es no solo de vía rápida, sino que no hace altos, no agarra semáforos, nada. O sea, porque se entiende que usted va compartiendo el auto, contamina menos y obtiene beneficios por ir compartiendo de su auto. En cambio, si el auto va con 1 o 2 ocupantes, tiene que irse por los carriles normales. Y ahí en los carriles normales puede haber embotellamientos, puede haber construcciones, puede haber cosas que lo van a retrasar en su camino. Pero si usted va en koinonía, no lo paran hasta donde usted tiene que llegar. Sí, y es algo muy padre. Es algo muy padre. Entonces es una experiencia distinta. Si nosotros empezamos a entender esta koinonía, usted va a encontrar un carril para poder seguir transitando como un cristiano con más relación con Dios, con más relación con sus hermanos, con una relación más duradera, y no va a pasar el tiempo atorado en el tráfico. Así que la preocupación de Juan es que usted pueda tener una mejor y una mayor experiencia con el Señor. Y dice en el versículo 1, disculpe porque apenas voy a empezar. Dice en el versículo 1, lo que era desde el principio. ¿Se acuerda cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo. ¿Se acuerda del Evangelio de Juan? Fíjese cómo dice la primera carta de Juan. Lo que era desde el principio. ¿Nos está recordando a su Evangelio también? Al principio. Y luego lo que sigue diciendo, lo que hemos
oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, porque a él le tocó ver inclusive la transfiguración, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y se hizo carne, ¿verdad? Entonces Él nos está hablando y nos está diciendo algo como un personaje que sale en la tele, bueno, ya no sale en la televisión, ahora salen los gadgets. Dice, nadie me lo contó, yo lo viví. Nadie me lo contó, no les voy a decir algo que alguien me haya contado. Yo lo oí, yo lo vi con mis ojos, lo contemplé, lo toqué, lo palpé. Nomás le faltó decir, también lo olí. Sí, pues lo va a haber olido, ¿eh? Quién sabe cómo haber estado esa experiencia, porque eso no lo puso, pero todo lo demás sí. Vamos a pensar gloriosamente que el Señor olía muy bonito. Así que dice, nadie más me lo dijo, nadie me lo contó, yo soy testigo. Yo lo vi con estos ojos que se comerán los gusanos, ¿verdad? Como decimos. Así que nos está dando un testimonio personal, testigo de primera mano, testigo de primera mano. Dice, soy testigo de lo que hizo conmigo, pero no solamente eso, sino lo que nos está dejando decir entre líneas, dice, y lo que hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Por eso nos lo está narrando, por eso nos lo está contando. Así que el problema es que muchísima gente, y sobre todo muchísimo ateo, ahorita decía la pastora, quiere descartar o quiere desacreditar lo que dice la Biblia. Y dice, no, son cuentos, son historias. Espérame, ahí hay testimonios de vida, o sea, son testigos. No lo pueden descartar, aunque haya sucedido hace 2000 años. Es un testimonio, es una declaración testimonial. O yo les pregunto, ¿usted sabe quién fue el padre de la patria? ¿Quién? Miguel Hidalgo, y a veces traía a su esposa, ¿verdad? Porque dice Miguel Hidalgo y Costilla. y Costilla. ¿Y cómo sabemos si existió? Pues por la historia, porque hubo alguien que lo vio. Hubo testimonio. Y alguien escribió acerca de Hidalgo. Y también escribieron de Morelos y de Allende y de Aldama. De Villa, más cerquita, ¿verdad? Más para acá. De Juárez. De Carranza. De Juan Gabriel también. Del Juanga también. Ese es el salmista. Fíjese que el otro día me estaba acordando que yo les digo que cuando venimos a Cristo nosotros salimos del rancho, pero el rancho no sale de nosotros. Y se me vino una canción a la mente del salmista que dice que dice así la frase: la costumbre es más fuerte Entonces nosotros tenemos que tener un amor más fuerte para el Señor, para que no nos gane la costumbre. Pero bueno, le digo, aquí Juan nos está hablando de que él es testigo, fue testigo y es testigo. Por eso es que hay testimonio. Por eso es que podemos creer en estos testimonios de Juan. Por eso es que podemos creer en estos evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y sus cartas. Pablo no caminó con el Señor, pero tiene testimonio porque en lo espiritual él fue transformado, tocado,
se me fue la palabra. Y enseñado, vamos a decirlo porque se me fue la palabra, por el Señor espiritualmente. El Espíritu Santo lo llenó a Pablo de tal manera que él recibe toda esa enseñanza de parte del Señor. Entonces también es testimonio y es testigo de todo lo que ellos pudieron ver, sentir, oler, oír. Pero Juan sí es un testimonio de primera mano que lo vio desde el punto más cercano. Por eso ahorita yo le hablaba de que el Señor lo siguieron multitudes, luego sus 12, luego sus 3, y aún de esos 3 Juan fue el testigo de primera mano. Porque cuando Juan viene y nos da testimonio de lo que vio, él nos está hablando de este testimonio, nos está hablando de lo que él vio, de lo que él escuchó, de lo que él pudo palpar, porque quiere cumplir lo que él mismo escribe en su evangelio, en Juan 10:10. Nos aprendemos este versículo de Juan 10:10 porque lo repetimos mucho, la parte de que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero lo que Juan quiere hacer válido en esta su primer carta es lo que dice enseguida, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso Juan nos está dando testimonio para decirnos que si tenemos una coinonía entre nosotros y una coinonía con el Señor, no solamente vamos a tener esa vida, sino vamos a disfrutar del viaje, porque vamos a tener una vida en abundancia. En abundancia. Toda la vida que se nos va a ofrecer de parte del Señor. Porque Él quiere que experimentemos esta vida y que lo hagamos con una madurez y con una experiencia de vida suficiente para poder disfrutar del viaje. Así que esto no es una doctrina, no es solamente algo doctrinal, no es algo en lo que tenemos que creer, sino algo que tenemos que vivir y experimentar. Y me estoy refiriendo a la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es meramente una religión, es algo que tenemos que vivir, algo que tenemos que experimentar y algo que podemos disfrutar. Así que mucha gente, y se lo voy a decir así, mucha gente puede aprenderse los versículos de memoria y recitarlos de memoria, pero mucha gente, o la mayoría de la gente, no va a tener la experiencia. A mí un ejemplo que me gusta constantemente dar y que se los repito, yo creo que ya me han oído muchas veces decirlo, es como por ejemplo un guía de turistas. Si viene un turista aquí a la ciudad de Chihuahua y yo le estoy diciendo que vaya y visite el Museo de la Revolución, pero yo nunca he ido, le voy a decir: mira, esto es un museo, me han dicho que está muy padre, está ahí por Santa Rosa, pídete, agárrate la vía del Vivebús o pídete un Uber y ahí te van diciendo, en la estación de Villa ahí te bajas. No sé si exista, pero si nunca ha ido, pues le va a dar ese tipo de referencias. Pero si sí ha estado ahí, que déjeme le digo que yo fui hace poquito, me llevaron. Fíjese que me gusta, he ido muchas veces, he ido varias veces y me gusta, cada vez que voy me gusta. Como que es algo, la historia me gusta mucho. Inclusive cuando veo los edificios viejitos me imagino de cuando era viejito, no, los edificios. Y me gusta mucho ver cómo están construidos y lo que han de haber vivido y en la época, etcétera, etcétera. Se me hace muy interesante. Bueno, pero si usted conoce el museo,
usted le va a decir a la persona, mira, está en tal lugar, está en tal parte, y ve porque te vas a encontrar con esto, y vas a ver esto otro, y hasta el carro balaceado va a estar ahí, y hasta la máscara fúnebre que le hicieron, y porque usted ya lo conoce. Entonces es una experiencia muy, muy diferente. Es algo muy distinto. Y nos dice en el versículo 3, fíjese, vuelve otra vez a recalcarlo Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. O sea, no te estoy inventando nada, no te estoy contando un cuento, ni me lo estoy inventando de mi imaginación. Es lo que he visto y oído, eso es lo que te estamos diciendo. ¿Para qué? Para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, estoy compartiéndoles esta experiencia, no me la estoy quedando únicamente para mí, porque ustedes lo tienen que saber. Lo tienen que saber. Porque la experiencia esta que hemos vivido, tú también la puedes vivir espiritualmente. Y que puedas experimentar ese poder de resurrección en cada una de tus circunstancias, en tus problemas, en tu situación de vida, en tu trabajo, en tu salud, en tus finanzas. Que puedas verdaderamente vivir ese poder, experimentar ese poder. Porque si tenemos esta comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, también nosotros vamos a tener comunión los unos a los otros. Y el que nosotros podamos estar en comunión como congregación, como hermanos, como iglesia, eso nos va a dar el poder de podernos apoyar, de podernos sacar adelante, de podernos dar aliento unos a otros, de poder impulsarnos. Siempre hace falta alguien que tenga el ministerio de la porra. Ahí en la casa la pastora tiene el ministerio de la porra. Es la única que me echa porras. Y nos echa porras a todos. Entonces, cuando nos congregamos, cuando estamos en la iglesia, el que podamos compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestros testimonios, así como Juan, porque lo vi, lo olí, lo palpé, por eso te lo digo. Eso nos da fortaleza. Ciertamente nosotros, usted lo sabe, constantemente estamos diciendo, usted tiene que caminar y tiene que hacer y tiene que mover, porque no podemos estar en la doctrina que si Dios quiere y que Dios haga, no. Nosotros tenemos que moverle. Ajá. Nosotros tenemos que trabajar, tomar nuestra responsabilidad, como dice la pastora, y caminar y hacer lo que tenemos que hacer. Y si lo hacemos todos juntos, créame que va a ser más fácil. Así que el nosotros, para tener comunión con Él, significa que nosotros tenemos que estar apegados a la palabra de Dios, que esa palabra de Dios proviene de esos apóstoles que fueron testigos de primera mano. Porque no es algo que alguien se haya inventado, sino que es un testimonio verdadero. Ellos fueron testigos, ellos escribieron lo que vieron. Y si queremos tener una comunión con ese Dios verdadero, entonces tenemos que tener comunión con los que lo escribieron. Vaya, ¿qué es eso? Creer lo que ellos escribieron. Creerlo. Porque lo que escribimos, eso es lo que vimos, dice Juan. Porque Juan, no está escribiendo lo que él pensó, lo que él sintió, lo que le dijo su mamá, lo que le dijo su compadre.
lo que me dijo el mecánico. No, Él está hablando de lo que Él vivió. Así que nosotros tenemos que tener comunión con nosotros y comunión con lo que escribieron los apóstoles. Muchos problemas que tenemos en nuestras vidas es que en muchísimas ocasiones tratamos de tener comunión con la gente equivocada. Luego a veces tenemos amistades que no nos convienen, relaciones que no nos convienen, o queremos tener comunión con quien no nos conviene. Tenemos que ser más asertivos, y eso lo podemos lograr teniendo una buena comunión con nosotros, me refiero a nosotros como hermanos, congregándonos y con nuestro Señor. Que podamos tener una madurez, un discernimiento para que podamos tener y tomar decisiones más acertadas. Más acertadas. No quiere decir que nunca nos vamos a equivocar, pero pues vamos a estar un poquito más alejados del error, vamos a decirlo así. Más alertas, es correcto. Vamos a estar más informados. Así que tenemos que empezar a tener discernimiento y a saber con quién sí tenemos que buscar una coinonía y con quién es mejor no buscarla. Así que tenemos que tener coinonía a través de la palabra del Señor, comunión con su palabra, comunión con Dios, comunión con su Hijo Jesucristo. Porque si no tenemos esta comunión, si evitamos el nosotros, vamos a perdernos a Dios. Si evitamos los testimonios, me refiero a las palabras de los apóstoles, nos podemos perder a Dios mismo, nos podemos extraviar. Y si no estamos haciendo las cosas de una manera correcta, si no estamos relacionándonos de una manera correcta con el Señor, no vamos a tener lo suficiente para poder estar o establecer una relación correcta con Él. Es como cuando en ocasiones, fíjese, estaba leyendo algo bien interesante. ¿Sí sabe cuál es el Festival de Cannes? El Festival de Cannes, Cannes, donde premian el cine y premian cosas así. Estaba leyendo que algunas artistas están haciendo protesta silenciosa, vamos a decirlo así, en el Festival de Cannes, y cuando entran a la alfombra roja se quitan los zapatos. ¿Mande? ¡Qué a gusto! Pero es una especie de protesta silenciosa porque los organizadores del festival, en una ocasión, hace algunos años, no investigué muy a fondo, pero hace algunos años, por cuestiones de etiqueta del festival, no dejaban entrar a nadie, hablando de mujeres, que no usaran tacón. Entonces en una ocasión llegó un grupo de mujeres apoyando una película y la mayoría de ellas venía con zapatos de piso. Y entraron ahí en una controversia porque no las querían dejar pasar, porque no cumplían con el estándar, con la etiqueta que requería el festival. No sé cuál fue el desenlace de esa situación. Pero ahora en los festivales recientes, creo que en el de este año, no sé si en el del año pasado también, un par de artistas famosas van en la alfombra roja y antes de subir en la escalinata final se quitan los zapatos. Como protesta, ¿verdad? Pero bueno, a lo que me quiero referir con este ejemplo es que hay lugares donde si no cumplimos con la etiqueta que se requiere
o con los requisitos que se requieren, no nos van a dejar entrar. Podemos tener la mejor o peor opinión de estos lugares como el Festival de Cannes, etcétera. Pero se lo quiero poner nada más como un ejemplo para entender que un requisito para poder tener una buena relación con el Señor y poder tener, vamos a decirlo así, una entrada al cielo, es que podamos tener nosotros una relación los unos con los otros. Eso es indispensable. Es rigurosa etiqueta para poder tener una relación con Dios Padre. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos correctamente entre nosotros para poder tener una relación con el Señor. Y ya voy cerrando, no se me desespere. Dice en el versículo 4, finalmente, para terminar, dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así termina esta porción Juan. Y esto es algo bien interesante porque dice para que vuestro gozo sea cumplido. Eso quiere decir que el gozo puede ser que haya gozo incompleto o que no se ha cumplido en su totalidad. Eso quiere decir que habrá gente que no va a tener un gozo completo hasta que no tenga koinonía. Sasquatch. Eso quiere decir que habrá gente que no va a estar satisfecho con solo venir a la iglesia. Hay gente que no va a estar satisfecho con solo leer las escrituras. Hay gente que no va a estar satisfecho con solo decirse cristiano, porque el gozo se va a cumplir cuando tengamos koinonía. Y gozo, para poderlo entender un poco mejor, el gozo es como si tuviésemos un campo de juego o unos jueguitos, como dicen los niños, en nuestra alma. En nuestra alma. Ahora déjeme le aclaro algo: gozo no es felicidad, porque la felicidad, no soy yo experto en psicología, pero la felicidad es disparada o es manejada según las circunstancias. Y dígame si no es cierto. Si las cosas le van resultando bien, usted va a estar feliz. Es más, yo en una ocasión le decía: cuando usted trae dinero acá en la cartera, en la bolsa, hay comida en su alacena, trae gasolina a su carro, usted viene el domingo y viene con un gozo que, bueno, así dicen, viene con una felicidad que no, hombre, no cabe, ¿verdad? Ese día hasta grita, baila, canta que los carros del faraón y que brinco patada. No, hombre. Pero feliz. Pero el día que se le descompuso el carro, no trae dinero para arreglarlo, ya tiene una semana que le duele la cabeza. Híjole, pues ese día como que no está tan feliz, ¿no? Ese día, aunque el pastor, aunque la gente le grite que gócese, levante las manos, brinque, no, usted no va a hacer caso, no va a reaccionar. Va a decir, no, hombre, pues, ¿verdad? Pues no hay gozo, pues no hay felicidad. Pero le estoy tratando de explicar esto. Eso es felicidad, o sea, la felicidad se dispara según las circunstancias, según lo que usted esté viviendo. Pero el gozo no es felicidad. El gozo es algo muy diferente, porque el gozo no es algo que se dispare según sus circunstancias. La felicidad sí es una emoción, y según lo que usted esté viviendo, pues va a sentirse feliz o no tan feliz o muy infeliz. Pero el gozo
El gozo es algo diferente. Y no sé si a usted le ha tocado ir o llevar a sus hijos o a un niño o a alguien al doctor, sobre todo cuando son pediatras. Cuando lo lleva usted al doctor, en muchas salas de espera de los doctores tienen jueguitos, ¿sí se ha fijado? Y tienen ahí unos carritos y unas pelotas y a veces yo he visto, me ha tocado verlo, que el niño va así con la cara así de la temperatura, ¿no? No se puede ni mantener, no está borracho, trae temperatura, con el moquito así como que, así, ¿verdad? Pero ve los jueguitos y ahí va, y así y se ponen, así me ha tocado ver niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de cómo se siente, a pesar de lo mal que está, a pesar de los moquitos, de la temperatura, está jugando y está disfrutando los jueguitos y los monitos y lo que le pusieron ahí. Porque hay un gozo en su corazón, porque está jugando. Es diferente. Su circunstancia no es de felicidad, pero está viviendo un momento de gozo. Está viviendo con gozo. Por eso yo le decía, el gozo es un área de juegos en su alma, donde las circunstancias no dictan su bienestar, no dictan el gozo que usted puede tener en su corazón, donde más allá de los problemas, usted se encuentra confiado, donde hay calma en su interior, aunque por fuera esté una tormenta de esas que Dios guarde la hora, pero usted en su interior está tranquilo. Cuando usted pueda lograr eso, va usted a saber que Dios está ahí con usted. Va usted a experimentar a Dios. Porque eso es traer el Espíritu Santo dentro de usted. Cuando parezca que las cosas están de lo más mal y usted mantiene la calma y mantiene la esperanza, eso es verdaderamente tener gozo. Eso es tener el gozo cumplido, completo. Eso quiere decir que Dios le va a dar calma en la confusión. Aunque la confusión ahí siga, aunque la confusión siga y la rebatinga esté a todo lo que da, pero usted está confiado, con calma, con paz, con tranquilidad. Mire, yo en una ocasión le ponía este ejemplo. Es como cuando hay un tormentón y usted está haciendo lo que usted tiene que hacer y hasta está chiflando. Cuando usted está silbando en la tormenta, ese es el verdadero gozo. Ese es el verdadero gozo. La circunstancia no le va a cambiar, pero la circunstancia externa no cambia su gozo en el interior. No lo cambia y usted está confiado. Hace unos días sucedió un fenómeno bien interesante. La verdad yo me lo perdí, no lo vi. Pero nuestro hijo Pedro, que anda en la onda de las noticias, llegó platicándonos de las tormentas boreales. No sé si a usted le tocó verlas. ¿Mande? Geomagnética. ¿Qué? Aurora boreales. Aurora boreal. Auroras boreales. Se vieron en varios lugares. Son como una especie de nubes, luces en el cielo, muy, muy, muy padre. Yo la vi en video ya días después, pero muy bonito. Pero con relación a esto, me acordé de los planetas. ¿Usted se aprendió los planetas cuando estaba en la escuela?
Yo me los aprendí con Odisea Burbuja, porque yo cantaba Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ¿verdad? Y andaba uno en el Popotitos 22 por todos lados. No, hombre, era pero padre. Nosotros tenemos una situación muy interesante. Nosotros los cristianos, estoy hablando de nosotros los cristianos. Hay cristianos que son como Mercurio, que están muy cerca del sol y ahí reciben el calor y el fuego del sol. Pero hay muchos cristianos que están como Plutón, allá en lo más recóndito, que ya en los últimos años no sabemos si es planeta o no es planeta, pero están por allá al último. Dios quiere y Dios busca que todos y cada uno de nosotros seamos como Mercurio, como el planeta Mercurio, que estemos lo más cerca del sol, que estemos lo más cerca de Él, que estemos lo más apegados a Él. Ahora déjeme le digo que también hay cristianos, y lo voy a decir así, hay cristianos terrenales. ¿Cuáles son los cristianos terrenales? Los cristianos terrenales, acuérdese que nosotros en el planeta Tierra estamos en una distancia suficiente del sol para poder tener vida, pero tenemos estaciones. Entonces tenemos primavera, verano, otoño, invierno. ¿Por qué suceden las estaciones? Porque en primavera y otoño estamos a una distancia media, vamos a decirla, del sol. A una distancia media, protegida. Pero en invierno estamos alejados, por eso nos da frío. Y en verano estamos, pero que nos quema el sol, ¿verdad? Y ahorita nos estamos acercando a tal manera que estamos teniendo temperaturas de las más altas en la historia. Y apenas es primavera. Pero bueno, hay mucho cristiano que es cristiano terrenal. Dependiendo de sus circunstancias, a veces están en primavera, a veces están en verano, ardiendo ahí con el sol. Pero en temporadas están en invierno y no quiero saber nada del sol. ¿Por qué? Porque dependiendo de mis circunstancias, mi relación con Dios va a cambiar. Dependiendo de mis circunstancias, un día voy a querer estar con Dios y otro día no quiero saber nada de Dios ni de mis hermanos. ¿Estoy en invierno? Pero eso es correcto, ¿no? Dios quiere que todos estemos siempre como Mercurio. Dios quiere que siempre estemos pegados. Y usted puede un día estar como en invierno y ¡wow! Sucede algo. Ahora sí voy a ir a la iglesia. Y a lo mejor ya me acerco a la primavera, a lo mejor al verano. Pero eso significa que nuestras circunstancias nos siguen moviendo. Eso significa que no ha terminado de estar completo el gozo en mi corazón. Eso significa que hay tormenta y la tormenta va a definir si me quiero acercar o no me quiero acercar. Eso significa que todavía los vientos me mueven. Eso significa que todavía soy como las olas. Eso significa que en ocasiones soy tibio. Y la palabra es muy clara en cuanto a los tibios. Porque dice que el Señor a los tibios los va a vomitar. Entonces, no quiero que se vaya triste, sino que yo quiero que usted se emocione. Yo quiero que a partir del día de hoy usted busque esa coinonía uno con otro.
que nos apoyemos, que nos sigamos dando ánimo, que nos sigamos respaldando, que nos sigamos cuidando, protegiendo. Por eso es tan importante que nosotros sigamos siendo familia. Y cuando las cosas no van bien, acérquese, porque yo le puedo asegurar que va a recibir apoyo de un hermano, de una hermana, de los pastores, de nosotros. Usted va a recibir apoyo. O dígame si alguien que ha tenido problema no se le ha atendido. Tenemos que buscar esa coinonía y tenemos que buscar esa relación con el Señor de una manera más constante, más fuerte, de tal manera que todos podamos ser como Mercurio, estar pegaditos al sol, pegaditos al Señor. Y cuando esa comunión sea mayor entre nosotros, vamos a poder disfrutar de esa comunión aún mayor con nuestro Señor Jesucristo. Así que póngase de pie, porque el día de hoy usted tiene que regresar a casa, no solamente pensando en la cena, sino que a partir de hoy usted tiene que empezar a buscar una mayor relación con el Señor, con sus hermanos, hermanas. Aunque de repente hay hermanos y hermanas lijas, usted júntese. Le va a doler, pero le va a pulir. Acérquese, porque tenemos de verdad que estar siempre en coinonía y estar siempre buscando una mayor relación con nuestro Señor Jesucristo. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, en esta hora, Padre Santo, quiero pedir de tu bendición. Quiero pedir, Señor, que toques la vida, los corazones de cada uno de tus hijos, aún de aquellos que hoy no pudieron asistir, Señor. Pon dentro de ellos, en su corazón, ese deseo de que su gozo sea cumplido, ese deseo de poder estar siempre reunidos en coinonía, ese deseo de siempre estar todos y cada uno de nosotros buscando estar en una mejor y mayor relación para poder acercarnos cada día más a ti, para poder disfrutar el estar cerca de ti, el tener una mayor experiencia contigo. Y ya te damos gracias, Señor, porque sabemos que así será. Te damos gracias porque sabemos que lo que nos dices a través de tu palabra es un testimonio fiel de lo que tu Hijo Jesucristo vino a hacer aquí a la tierra. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.